Buenos días. El día de hoy mi compañera Montserrat Mamani y yo, Luciana Rojas, le estamos dando la bienvenida a José María Bellido Surto. Es cruzado de Santa María. Estudió en la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, España. Ha ejercido como profesor de primaria en España y el Perú. Vino en 1986 al Perú a la primera fundación de los Cruzados de Santa María en Tacna. Allí fue profesor del Pedagógico y trabajó en la pastoral en la Universidad Nacional. En Arequipa fue profesor del ISPA y docente de colegios de Juan XIII, San Antonio María Claret y del Colegio Carlos Bacaflor. Actualmente es coordinador de la pastoral de la UNSA. ¿Cuándo y cómo conoció al padre Tomás Morales? Buenos días. Yo conocí al padre Morales cuando estaba estudiando en Salamanca y yo estaba en una residencia. Primero estaba en una residencia de estudiantes que no era de la milicia, pero esa residencia habían estado bastantes cruzados y militantes. Y ahí conocí yo la milicia y luego pasé a una residencia de milicia en el mismo Salamanca. Y el padre Morales solía ir todos los meses y conversaba con todos los residentes, con todos los militantes, con los cruzados de Santa María, y ahí le conocí yo. Generalmente paseábamos por el campo y conversando, o por alguna avenida que tenía bastantes árboles. Le gustaba mucho la naturaleza y conversábamos así. En realidad, eh, ahí empecé a conocerle. Luego le he seguido conociendo, pues me ha dado ejercicios espirituales a mí y a otras personas. De 4 días daba ejercicios para nosotros, a los cruzados daba de 8 días. Luego también, cuando yo estuve ya en la cruzada de Santa María, la rama masculina, pues lógicamente hice ejercicios con él de 8 días. Nuestra segunda pregunta es, ¿cómo era el padre Tomás Morales con los jóvenes? Bueno, el padre Morales era ciertamente muy abierto, siempre sonriendo cuando hablabas con él personalmente y te acogía con una gran sonrisa. ¿Y qué pasa? Solía preguntar preguntas bien directas, ¿no? O sea, no le gustaba andarse por las ramas, como se suele decir. O sea, por ejemplo, si ahora estamos en Adviento, te preguntaba, ¿cómo estás viviendo el Adviento? ¿Cómo te estás preparando para recibir a Jesús en Navidad? Y claro, con esas preguntas, pues también te motivaba por si no te estabas preparando, pues para prepararte, ¿no? También, ¿qué libro estás leyendo últimamente, no? Así, libros de espiritualidad, ¿no? Y luego, en grupo, pues hacía pensar mucho a la gente, o sea, siempre estaba con preguntas. Solía preguntar mucho para que todos los que participábamos en las reuniones suyas, pues pensásemos bastante, ¿no? Y pensásemos correctamente. ¿Nos podría compartir alguna anécdota que vivió con el padre Tomás Morales? Bueno, yo recuerdo de que cuando paseabas por la ciudad con él, pues solía ir por cualquier calle, incluso por calles donde había mucha gente, ¿no? No solamente por sitios de naturaleza. Iba con su sotana de jesuita, todo erguido, con una gorrita que se ponía en la cabeza, y todo el mundo se quedaba mirando, ¿no? Entonces, algunos les daba roche. Yo recuerdo un compañero que le daba roche pasear con el padre Tomás Morales por la calle. Y él, cuando se daba cuenta de eso, pues creo que lo hacía a propósito, se sentaba en una banca de la calle a conversar con la persona que le daba roche, y ahí todo el mundo que pasaba pues los miraba, ¿no? Así para que la otra persona le perdiese el roche, ¿no? A mí no me daba tanto roche, a mí me gustaba ciertamente pasear con él. Y luego, ciertamente, él tenía una metodología que
lógicamente fuimos asimilando. Yo recuerdo que yo aprendí algunas cosas de su metodología, que él tenía mucha experiencia como docente, como sacerdote, como educador y como todo la obra que él hizo en el hogar del empleado, los cruzados, Cruzada de Santa María. Entonces, él solía, lógicamente, emplear una pedagogía muy, muy curiosa, ¿eh? Muy curiosa, que creo que viene en otra pregunta. Nuestra cuarta pregunta es, ¿qué ha significado para usted conocer al padre Tomás Morales? Bueno, por ejemplo, yo recuerdo cuando era militante de Santa María, de la rama masculina, en un retiro, ejercicios espirituales de 4 días. Nosotros lo llamábamos allí en España ejercicios espirituales cuando eran 4 días o más, ¿no? Entonces él estuvo en estos ejercicios motivando mucho que para superarse, que nos duchásemos con agua fría. Y yo recuerdo que sí, a mí me costaba mucho eso de ducharme con agua fría, pero me lo tomé en serio y me propuse seguir el consejo del padre Morales. Total que al final, pues me vino muy bien y ciertamente es un buen método por la mañana ducharse con agua fría porque se despierta uno muy bien, la circulación de la sangre funciona mejor y se encuentra uno más saludable. Luego también yo aprendí un poco su metodología que decía antes, porque él, por ejemplo, le gustaba mucho que hacer pensar a las personas y que ellos mismos se autoeducasen, ¿eh? Y cuando había alguna cosa negativa, pues decía, ¿qué autocorrectivo te pones? O algo así, ¿no? Porque pretendía la autoeducación que era la base de su pedagogía. Por ejemplo, recuerdo una ocasión que el padre Morales, bueno, empleaba siempre eso, ¿no? Pero yo recuerdo en un campamento que estuve yo ahí estaba de jefe de un grupo y recuerdo que en un partido de fútbol de los jóvenes del campamento, pues uno se puso muy nervioso y empezó a insultar a su compañero. Fue terrible, tuvimos que suspender el partido de fútbol y todo. Entonces, pasado un tiempo, le llamé para hablar con él y me acordaba de la pedagogía que empleaba el padre Morales, que era, yo le dije lo siguiente al joven, ¿para qué te crees que te he llamado? ¿Por qué quiero hablar contigo? Y él, todo triste, me dice, no, por lo del partido de fútbol. Claro, él sabía perfectamente que se había portado muy mal en el partido de fútbol. Entonces, yo, siguiendo con la metodología del padre Morales, le dije, bueno, piénsate un castigo, ¿eh? Y cuando lo hayas pensado me dices qué castigo te vas a poner. Pero eres tú quien tienes que ponerte el castigo. Total que se retiró con sus compañeros y no había llegado donde estaban los compañeros, se regresó a conversar conmigo y me dijo, sí, ya he pensado en qué castigo me voy a poner. Digo, bueno, ¿y qué castigo es? Dice, pues voy a elevar el servicio de mis compañeros hoy día. Digo, pues muy bien. Y así acabó la cosa, pero eso es lo que empleaba, ciertamente así lo hacía el padre Morales, o sea, te hacía pensar y que tú mismo te corrigieses. ¿Cuál es la actualidad del padre Tomás Morales para nosotros los jóvenes en el 2021? Bueno, pues yo creo que aquí les haría yo la misma pregunta a ustedes. ¿Qué piensan ustedes de lo que yo he comentado? ¿Serviría para los jóvenes de ahora la metodología que empleaba el padre Morales? ¿Qué me dicen? A ver, Luciana, ¿usted qué piensa sobre la metodología del padre Morales? ¿Serviría para los jóvenes de hoy?
Yo creo que sí nos serviría mucho para poder reflexionar sobre todo lo que en algún momento y de alguna manera hicimos mal, y creo que su metodología es muy buena y creo que sí nos serviría mucho a todos los jóvenes en la actualidad. Muy bien. Yo recuerdo una anécdota que no he contado del padre Morales. Teníamos una reunión, los jóvenes que estábamos conociendo la Cruzada de Santa María, con el padre Morales. Estábamos sentados en el Gras, era una casa de retiro que tenía mucho gras, y allí sentados en la hierba, el padre Morales se sentó como todos nosotros en la hierba, con las piernas cruzadas, y entonces le empezaron a preguntar, el que le hacía la entrevista, un joven, que cómo, cuando él estudiaba Derecho en la Universidad de Madrid, en la Complutense, él había sido un líder, entonces, un líder de estudiantes católicos. Entonces le preguntaba qué es lo que había hecho el padre Morales, aparte de estudiar en la universidad, ¿no? Que nos contase anécdotas. Y él nos devolvió la pregunta diciendo: ¿y ustedes qué es lo que están haciendo en la universidad? ¿O en el centro donde estudian o trabajan? A ver, cuéntenme ustedes. Y así nos pasamos un buen rato, que le preguntábamos nosotros a él y él nos devolvía la pregunta a nosotros. Y el padre Morales se reía porque ninguno de los dos cedía. Pero fue interesante porque ahí descubrimos que el padre Morales no quería contarnos, pero sí quería que nosotros le contásemos a él lo que hacíamos. Eso ha sido todo. Estamos muy agradecidas por permitirnos esta hermosa entrevista. Ha sido un gusto poder conocerlo y poder aprender mucho más sobre el padre Tomás Morales a través de usted. Nuevamente le damos muchas gracias, cuídese mucho y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, gracias. Hasta otro día.